Saludamos a esta hora a todas las personas que se conectan a través de uniminutoradio.com.co, las plataformas de Facebook Live, tanto de Uniminuto Radio como del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo del CIDER de la Universidad de los Andes y Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central. Pues le damos la bienvenida a todos ustedes a esta hora a analizar esta iniciativa que tenemos desde estas diferentes organizaciones, desde la academia y también desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de participación ciudadana. Hoy estaremos analizando en este foro virtual la apuesta regional de los planes de desarrollo de Bogotá y Cundinamarca. Bogotá región, dentro del plan de desarrollo de Bogotá, cómo muestra esos retos y esas oportunidades. Queremos compartir con la ciudadanía un espacio de difusión, información y discusión sobre la propuesta del Plan de Desarrollo Distrital, un nuevo contrato social ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Este plan de desarrollo aborda de manera de la integración y la construcción de esa Bogotá región, que es importante tanto para Bogotá como para los municipios cercanos y que busca también aportarle a una estrategia en unos elementos que deben tenerse en cuenta para no repetir errores del pasado y buscar esas propuestas que traerán los diferentes planes de desarrollo de Bogotá y Cundinamarca en la perspectiva de consolidar la región Bogotá-Cundinamarca. En esta línea nos interesa escuchar las distintas voces y el análisis de los factores positivos y negativos de la integración de la región, así como los retos en materia de gobernabilidad y construcción de un modelo de ciudad que atienda las metas del milenio y la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Hoy nos acompañan invitados e invitadas de la academia, organizaciones civiles, la gobernación de Cundinamarca, la administración distrital, para examinar y analizar las implicaciones de la estrategia de Bogotá región capital y la estrategia que pueda contar con elementos. La idea de este panel de discusión es informarle a la ciudadanía sobre las implicaciones que tiene la estrategia de Bogotá región e invitarlos a que conozcan este nuevo plan de desarrollo para Bogotá. En ese orden de ideas, quiero presentar a las personas que nos acompañan en este foro virtual de Uniminuto Radio, Foro Nacional por Colombia y el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Desarrollo, el CIDER de la Universidad de los Andes. En ese orden de ideas tenemos a Patricia González, secretaria de Integración Regional de Cundinamarca, es comunicadora social y abogada con maestría en planeación urbana y regional con 30 años de experiencia en dirección y gestión de proyectos de la Bogotá región. Fue la primera secretaria de Movilidad de Bogotá, directora del Instituto de Recreación y Deporte y secretaria privada de la Alcaldía Mayor de Bogotá y vicepresidente de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá. Saludamos a Patricia González, a quien ya más tarde estaremos escuchando su intervención. Lo mismo también tenemos y saludamos a Natalia Franco Borrero, ella es la directora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIDER, de la Universidad de los Andes. Ella tiene un doctorado en Management de la Universidad de Tulane en New Orleans, en los Estados Unidos, y tiene un magíster en Management de la misma institución. Es especialista en gestión de recursos internacionales para el desarrollo, fundraising de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, y es profesional en ciencia política de la Universidad de los Andes en Bogotá. También tenemos en esta mesa a la concejala Susana Muhammad, ella es la concejala de la Bogotá, de Bogotá por la Colombia Humana en el periodo 2020-2023, es profesional en ciencia política, tiene una maestría en gestión y planeación del desarrollo sostenible de la Universidad de los Andes y la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, es la ex secretaria de Ambiente de Bogotá, en la Bogotá Humana, en el periodo de Gustavo Petro, y ha sido parte de la iniciativa Paz a la Calle, la Alianza Bogotá Libre de Fracking, y consultora en temas ambientales, activista y facilitadora de procesos participativos. Le damos la bienvenida también a Susana Muhammad. También tenemos a Dalia Gabriela Niño Sicard, directora de Integración Nacional, Regional e Internacional de la Secretaría de Planeación de Bogotá, es arquitecta de la Universidad de los Andes, magíster en Planeación del Desarrollo Regional y especialista con énfasis en planeación participativa, becaria del Lincoln Institute of Land Policy y se ha desempeñado en sectores público, privado, académico e investigativo como urbanista y planificadora. Es profesora universitaria de posgrado y conferencista en áreas de urbanismo y la planificación desde el año 2016, es profesora invitada de la maestría de urbanismo de la Universidad Nacional. Por parte de la Fundación Foro Nacional por Colombia tenemos a Esperanza González Rodríguez, ella es la directora
de esta fundación, Foro Nacional por Colombia, en el capítulo Región Central. Es socióloga, especialista en teoría e investigación en sociología, magíster en sociología con más de 30 años de experticia como docente en diferentes universidades en temas de intervención social, evaluación de procesos de cambio social, planificación social en entidades públicas y privadas, participación en equipos multidisciplinarios, coordinación de programas de gestión pública y participación ciudadana. Es la coordinadora de proyectos de fortalecimiento de actores locales y nacionales de Foro Nacional por Colombia. Para finalizar, también tenemos la presencia de Carlos Roberto Pombo Urdanita. Él es el presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá. Es arquitecto egresado de la Universidad Javeriana con especializaciones en planeamiento urbano y regional, estudios políticos y ha sido jefe de la División de Investigaciones del Centro Geográfico Agustín Codazzi, miembro del Consejo Superior de Vivienda y Desarrollo Urbano, director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital y secretario de Obras Públicas de Cundinamarca. También se ha desempeñado como profesor universitario de las Universidades Javeriana, la Gran Colombia y la Universidad del Rosario. Fue presidente del Consejo Territorial de Planeación Distrital, el CTPD, que nos ha acompañado en estos diferentes ejercicios de participación que hemos tenido dentro de estos ejercicios de Uniminuto Radio y Foro Nacional por Colombia. En este panel, esta metodología que tendrá 3 bloques. El primero y segundo bloque se efectuará un diálogo con los diferentes participantes mediante preguntas y respuestas sobre los principales temas de intereses y claves en la estrategia de Bogotá Región. En el último bloque tendremos la participación e intervención del público a partir de preguntas realizadas en las redes sociales, en el Facebook Live, tanto de Foro Nacional por Colombia como de Uniminuto Radio, y en los diferentes chats de los que hace parte tanto Uniminuto Radio como Foro Nacional por Colombia. Se escogerán estas preguntas y estarán dirigidas hacia nuestros compañeros y nuestros participantes de esta mesa de trabajo. Quiero darle la palabra a Esperanza González Rodríguez de la Fundación Foro Nacional por Colombia para que me ayude también como en el inicio de este foro y esta participación. Esperanza, bienvenida a Uniminuto Radio. Buenas tardes a todos y todas. Este es un espacio en el que quisimos generar una serie de información y discusión alrededor de los temas que tienen que ver con el plan de desarrollo, un nuevo contrato ambiental y social para Bogotá del siglo XXI. Y allí lo que nos interesa es tratar de dilucidar cuáles son esas apuestas y esos retos que tiene Bogotá en términos de su relación con la región, que no es una apuesta nueva, que se ha venido trabajando desde hace varias administraciones y que esperamos que en esta administración realmente se logre concretar. Ese reto que se establece en este plan de desarrollo se concreta en varios puntos que están referidos tanto a que Bogotá como la región sean, por ejemplo, epicentros de paz y reconciliación. Y allí hay un tema fundamental que es innovador hasta cierto punto para el caso de Bogotá, y es el desarrollo de los PEDET en Sumapaz y en el borde suroccidental de Bosa y Ciudad Bolívar, en límites con el municipio de Soacha. Es una experiencia que seguramente va a involucrar a algunos municipios de la región y sobre todo y especialmente a la ciudadanía en la construcción de los PEDET en nuestra ciudad y en la región. De otro lado, también llama la atención desde la perspectiva de gobierno abierto, que lo han denominado GABO, en la ciudad de Bogotá, en la perspectiva de que sea un gobierno transparente, participativo, pero que posibilite la integración del distrito con la región mediante diversas alianzas con las entidades territoriales y concretamente con las alcaldías y seguramente también con la gobernación. En tercer lugar, en el plan de desarrollo se identifica la promoción de procesos de integración y ordenamiento territorial en Bogotá región, y allí hay un tema clave que es la formulación del plan de ordenamiento territorial que se debe hacer durante este año y que seguramente va a tener relacionamiento e impacto en la región. Otro aspecto interesante y que se ha venido trabajando desde la campaña entre la alcaldesa electa y el gobernador electo, que tiene que ver con modos sostenibles de transporte y concretamente con el tema de metro regional y la articulación también con el servicio de transporte público mediante los buses.
Un asunto que llama mucho la atención en el plan de desarrollo y que tiene que ver con el tema de protección al medio ambiente. Allí también se establecen articulaciones con la región y se quiere identificar alianzas para el mejoramiento del medio ambiente y también se establece una estrategia para un acueducto regional. Se sabe muy bien que Bogotá y la región tienen relaciones en términos del agua y tendríamos que ver cómo se logra esa estrategia para el acueducto regional, cómo se dan esas relaciones y cómo son esas posibilidades reales. Otro aspecto que trae el plan de desarrollo tiene que ver con el fortalecimiento de las relaciones con las corporaciones de elección popular del nivel regional, distrital y local, es cómo logramos establecer alianzas entre, por ejemplo, los distintos consejos con la asamblea, por ejemplo, y allí hay unos temas interesantes desde la perspectiva de la apuesta política. Vamos a iniciar el panel y como bien lo señaló Néstor, vamos a tener unos dos bloques principales donde se efectuará pues una discusión, un diálogo con nuestros invitados e invitadas a partir de una serie de preguntas que hemos establecido para generar un conocimiento sobre cuáles son esas apuestas que tiene el plan de desarrollo tanto de Bogotá como de Cundinamarca en temas de Bogotá región y allí vamos a establecer ese diálogo. Quiero invitar a Gabriela Anillo Sicar, que es representante de la Secretaría de Planeación, para iniciar esta conversación a través de unas preguntas que vamos a hacer. Nos gustaría conocer y discutir qué elementos principales destaca usted de la estrategia de Bogotá Región definida en el Plan de Desarrollo de Bogotá 2020-2024. Gabriela, por favor, tiene 7 minuticos para Muchas gracias. responder. Sí, prometo no gastar más de los 7 minutos. Digamos que tal vez aquí lo más importante es reconocer que venimos trabajando efectivamente hacia una integración regional y en ese sentido ya el distrito ha avanzado en algunos espacios, los ha ido consolidando con el tiempo. Ya contamos con el Comité de Integración Territorial, que es el llamado CID de la Sabana. Tenemos también a la región de planificación de la región central, que está conformada por Bogotá, los departamentos de Meta, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y recientemente el Huila, con el distrito capital. Pero aún así seguimos necesitando la figura de gobernanza que nos cohesione como una región metropolitana que pueda gestionar de manera conjunta su desarrollo hacia futuro y hacia futuro en un sentido y en un horizonte de largo plazo. Como el plan de desarrollo se orienta hacia la construcción de un nuevo contrato social y ambiental que le aporte a digamos, al cumplimiento o al desarrollo de la agenda de desarrollo sostenible a través de los ODS hacia el año 2030, es para nosotros absolutamente importante que esa apuesta no solamente la plantee y la ejecute Bogotá, sino que claramente nosotros debemos articularnos con la región para que esos propósitos se logren de manera coordinada. Bogotá misma genera unos impactos en la región, genera digamos, es un foco de desarrollo económico, claramente es el punto central de la aglomeración económica del centro del país, pero eso no hace pensar que solamente Bogotá genera beneficios, también genera una serie de afectaciones y una serie de impactos sobre la región en cosas como las que estamos viendo ahorita en el contexto de la pandemia, ¿no? Un montón de conmutaciones, la forma en que se le llama a los tránsitos de ida y venida por motivos de trabajo, por motivos de estudio, por otros motivos como salud, que se dan entre Bogotá y la región. Bogotá consume una gran cantidad de recursos que produce la región, no solamente la sabana, que sería su entorno inmediato, sino también la región central misma. Todos los alimentos, en su gran mayoría que consume Bogotá, provienen de estos departamentos más cercanos. Entonces, hay una serie de interacciones que, digamos, nos unen
y efectivamente hemos venido funcionando de manera unida, pero no muy articulada. El plan de desarrollo a lo que le apuesta es a reconocer el punto en el que estamos, la necesidad de fortalecer esa articulación y crear una figura de gobernanza institucionalizando las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca. Como la misma alcaldesa lo ha señalado incluso en debates recientes en el Congreso, no puede ser posible que las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca en primer nivel dependan solamente de la buena actitud o de la voluntad de los gobernantes que estén en ese momento. Afortunadamente ahorita tenemos una buena relación entre los dos gobernantes, pero eso no debe ser la condición para que funcionemos de manera articulada. Esta articulación debe ser institucionalizada y debe establecerse en el largo plazo. Por eso, Bogotá en su plan de desarrollo reconoce los diferentes niveles de articulación que tenemos con la región, un nivel inmediato, si se quiere, con los municipios con los que mayor relación funcional tiene, que es a través del Comité de Integración Territorial, que ha venido teniendo un gran éxito, se ha ido consolidando como un espacio muy importante de articulación ya con 26 municipios de la Sabana. Hay otro nivel subregional en donde nos articulamos de manera muy intensa con la gobernación de Cundinamarca y es otro de los puntos centrales de la agenda que está planteada en el plan de desarrollo. Y tenemos otro nivel de articulación en la región, que es la región central, que como ustedes lo saben y como estaba manifestando hace un rato, es nuestro punto, nuestro espacio de articulación en términos de abastecimiento, pero también generamos muchas interacciones en términos ambientales, del manejo del agua, de la sostenibilidad del centro del país en el largo plazo. Y tenemos otro nivel de integración con la nación, en donde se hace importante seguir fortaleciendo el espacio que se ha consolidado a través de Asocapitales. Creería yo que ese es, en un sentido muy, muy breve, lo que caracteriza la estrategia o el sentido de la integración regional que está contenido en el plan de desarrollo. Tal vez más adelante entrar un poquito más en detalle en cuáles son las temáticas de esa integración regional. Pues agradecemos a Gabriela Niño. No sé si Esperanza quiere decir algo de la intervención de Gabriela. No, yo lo que considero es que hay unos temas interesantes que podemos discutir. Tú lo dices, hay una relación, unas buenas relaciones, pero eso no permiten un trabajo conjunto más allá de tener buenas relaciones. Y creo que el tema clave es cómo lograr esas articulaciones, cómo lograr sinergias para un trabajo conjunto más allá de las voluntades y que necesariamente pasa por trabajar con las respectivas autoridades locales, pero también desde una perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Que son aspectos que vamos a examinar más adelante en esta perspectiva. Perfecto, Esperanza. Pues tenemos el siguiente interrogante que surge a partir de esta apuesta del plan de desarrollo, ¿no? ¿Cuál es esa principal, quizá la apuesta principal que plantea el plan de desarrollo frente al tema departamental y la integración regional? Quisiera plantearle y transmitirle esta pregunta a Patricia González de la Gobernación, de la Secretaría de Integración de la Gobernación de Cundinamarca. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Néstor y Esperanza, por la introducción. Creo que tiene toda la razón Esperanza cuando plantea que el tema debe ir más allá de unas buenas voluntades o una disposición para hacerlo. Ha sido sin duda clara la voluntad política del señor gobernador Nicolás García y de la alcaldesa Claudia López de trabajar en la integración desde campaña, desde la formulación de sus programas de gobierno, luego una vez electos empiezan a trabajar en la integración regional. Y yo creo que aquí es significativo señalar que hemos superado esa etapa de los acuerdos de voluntades. Si ustedes revisan la historia de la integración en los últimos quizá 30 años o un poco menos, lo que se ha dado siempre al inicio de los gobiernos es la firma de unos acuerdos de voluntades que pueden trabajar en unos temas durante esos 4 años o que lamentablemente terminan desvaneciéndose. Por ejemplo, en el año
algo así como el 2000, por ejemplo, la Mesa de Planificación Regional, en ese momento el Consejo Regional de Competitividad, hoy Comisión Regional de Competitividad, pero algunas de esas iniciativas se diluyen en el tiempo justamente porque no existe esa institucionalidad y esa, digamos, ya concreción de acciones. Yo quiero señalar, y esto es un hecho relevante en este proceso de integración regional, y ha sido el hecho de que tanto Bogotá como Cundinamarca nos sentamos en una mesa. De verdad que yo llevo mucho tiempo en estos temas de ciudad y región, y ver a los dos equipos de gobierno trabajando y definiendo unas metas conjuntas, unos proyectos conjuntos para incluir en el instrumento de gestión más importante que tienen los entes territoriales, cuál es sus planes de desarrollo. Y entonces ahí logramos incorporar, en el caso de Cundinamarca, contamos con una línea que se denomina el eje de más integración. El plan de desarrollo nuestro tiene 5 ejes. Está un eje de competitividad, donde obviamente hay todo un esfuerzo para consolidar a Bogotá, Cundinamarca, como no solo la región más competitiva del país, como lo es hoy, sumando esas oportunidades y esas fortalezas de Bogotá y del departamento, sino también en un contexto internacional, siendo una de las regiones más competitivas de América Latina. Pero también en ese eje de integración estamos hablando de inversiones por más de 1.1 billones de pesos, con el concurso de 12 entidades del departamento de Cundinamarca, y que si ustedes revisan tenemos 4 programas, 44 metas. Esas metas son conjuntas con Bogotá, las pueden encontrar guardadas proporciones parecidas a su redacción también en el plan de desarrollo de Bogotá, en el artículo propósitos, plan, hace referencia directa a Bogotá región con una movilidad sostenible, Bogotá región, como lo decía Esperanza, con gobierno abierto e integrada. De manera que yo señalaría que lo que hay aquí es un avance significativo en términos de haber comprometido recursos, porque eso es lo que hace un plan de desarrollo, orienta la inversión, define la inversión pública, en torno a la integración regional, y con ello pues también ha dado orientaciones y línea a, como bien lo señalaba Gabriela, al trabajo que realizan las instancias de articulación. Hoy precisamente estuvimos en la asamblea del Comité de Integración Territorial, y el comité lo que hizo fue, a partir de estos proyectos y líneas de trabajo conjunto entre Bogotá y Cundinamarca, pues también ajustar y actualizar su estrategia y su agenda regional de trabajo. Lo mismo hemos hecho, y ahí lo mencionaba Esperanza, en el caso de la RAPE, suscribimos a finales del mes de febrero un pacto regional en el Sumapaz, relevando, detallando y haciendo muy explícito todo el compromiso por trabajar por la región de Sumapaz, que está compuesta por más de, en el caso de Cundinamarca es una provincia de Sumapaz, en el caso de Bogotá es una localidad, pero en términos del sistema ecológico principal, pues estamos hablando del páramo más grande del mundo, de nuestra gran riqueza ambiental e hídrica, y por eso suscribimos un pacto en el Sumapaz. Las actividades y las metas establecidas en ese pacto también hacen parte de nuestro plan de desarrollo en la escala regional, como bien lo mencionaba Gabriela. Esto para decir entonces que hemos estado avanzando y que el plan de desarrollo realmente como herramienta está concretando unos esfuerzos. Pues agradecemos a Patricia. Queda un momentico, quizá aprovechémoslo para que nos cuente qué temas ha priorizado esta mesa regional de integración, con miras a la integración regional con Bogotá. Bueno, digamos que en este ejercicio conjunto entre Bogotá y Cundinamarca, yo creo que hay 3 elementos fundamentales para destacar. El primero de ellos lo mencionaba Gabriela, y es un tema de las escalas, la relación Bogotá-Cundinamarca, y aquí es importante esta claridad. No estamos hablando exclusivamente de Bogotá con los municipios de borde, 20 o 26
o sus municipios circunvecinos, sino que el planteamiento desde Cundinamarca y conversaba pues con Bogotá es justamente esa relación entre un departamento con 116 municipios que tiene diversas relaciones en función de los temas con Bogotá. Entonces, la relación multiescalar, tenemos una relación de una escala de borde con los municipios, digamos, circunvecinos y colindantes a Bogotá. Tenemos una escala subregional donde están esas relaciones Bogotá con los municipios de Cundinamarca, y tenemos esa escala regional a través de la región administrativa especial RAPE. Tenemos las instancias, que son esos escenarios que nos permiten trabajar en las diferentes escalas. Y para concretamente tu pregunta, pues hay el ejercicio de los hechos regionales, es decir, de cuáles son esos asuntos que son aquellos en los cuales debemos trabajar conjuntamente, porque son asuntos cuya magnitud, cuya complejidad superan la capacidad municipal e incluso departamental para gestionarlos, y que lo que requiere justamente el concurso de todos. Hemos identificado 5 dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión económica, la dimensión de movilidad, la dimensión social y la dimensión de institucionalidad, y cada uno de esos temas, de ellos, pues los temas de movilidad son claves. Lo mencionaba Esperanza, el hecho de que se haya concebido un sistema de transporte basado en el sistema férreo, que el plan de Bogotá haya recogido un proyecto emblemático en Cundinamarca como el Regiotram, que estemos haciendo los estudios y diseños para el Regiotram del Norte y que estemos mirando posibilidades técnicas de la continuidad hacia el sur, pues en el corredor sur del sistema férreo. Son proyectos significativos. Todo el tema ambiental es fundamental también, de manera que hay una agenda de temas realmente nutrida, y que ustedes lo podrán observar en ambos planes de desarrollo con toda la precisión y el detalle en cada uno de los programas. Agradecemos a Patricia González de la Secretaría de Integración y también de la Gobernación de Cundinamarca. Esperanza, adelante con el siguiente bloque de intervenciones. Gracias, Néstor. Bueno, vamos a conversar con Natalia Franco del CIDER, y un poco a partir de las presentaciones que hemos tenido, tanto de Bogotá como de Cundinamarca. Es interesante advertir que este es un tema que se ha venido trabajando en distintas administraciones, que ha logrado ciertos avances, pero que también ha dado algunos resultados. Entonces, un poco la pregunta gira alrededor de cuál es el balance que puede hacer el CIDER sobre estos procesos asociativos que se han dado entre Bogotá y el departamento, la región, que se han implementado en años pasados, en administraciones pasadas, y qué resultados han tenido, y un poco para aprender de estas lecciones que se han dado. Muchas gracias, Esperanza, y Patricia y Gabriela, y Néstor, por esta introducción y estas intervenciones. Mira, yo creo que aquí hay algo que es bien interesante y es muy evidente cuando uno escucha la intervención de Gabriela, la intervención de Patricia, y es que hay un esfuerzo sostenido que se ha mantenido en las distintas administraciones y que está reconocido en este plan de desarrollo, tanto a nivel departamental como a nivel distrito, y que nadie está empezando con la página en blanco, que es lo que tú planteas y es algo muy importante. Las diferentes iniciativas que de las administraciones anteriores se han ido recogiendo, pues se han visto de todas maneras reflejadas en algunos proyectos, en acuerdos interadministrativos, pero realmente el esfuerzo grande y lo que se está planteando ahorita es llegar al paso siguiente de la integración, cómo romper con los acuerdos interadministrativos para proyectos puntuales y empezar a hablar de una integración que nos permita dar pasos hacia adelante. Yo creo que hay que reconocer varias cosas. Las iniciativas de integración regional hasta ahora han dado proyectos puntuales, pero han sido inefectivas para ordenar el territorio. Uno ve que hay una ocupación inadecuada del territorio, hay una gran conurbación, hay una expansión desordenada, y esto
pues trasciende los convenios interadministrativos puntuales que ha habido hasta ahora. Ese es el reto más grande que hay ahora y yo creo que es el reto más difícil de abordar. La fragmentación institucional que existe en nuestro país y las asimetrías entre los municipios que podrían integrarse en la región, pues es en últimas lo que ha dificultado este proceso porque pues hay desconfianza de entender, bien lo plasmaba ahora Gabriela, todos los retos que significan interactuar con una ciudad de la dimensión de Bogotá, con todas las implicaciones y los impactos que tiene una ciudad como Bogotá. Lo que ha ocurrido en este momento es que la lógica de desarrollo de cada municipio en últimas ha estado orientada por su propia demanda, entonces por eso unos se enfocan en vivienda, otros se enfocan en corredores industriales y lo que se espera con la integración metropolitana y el paso importante que hay que dar es abordar el reto de la integración pero sin disminuir la autonomía municipal. Y yo creo que ahí es donde va a haber un trabajo más importante, cómo lograr mantener el mensaje de que la integración lo que hace es potenciar la autonomía municipal en la medida en que haya unas directrices vinculantes y que se haga un trabajo conjunto por la región, que no se trata de absorber los unos a los otros. Creo que las experiencias previas pues generan esas desconfianzas y esos temores y pues eso es lo importante que hay que abordar ahorita. El debate clave que hay detrás de esto en últimas es cómo lograr consensos y visiones compartidas en esta región, en donde hay muchas, pues todas las interdependencias que acaba de plantear Patricia, que planteó Gabriela, interdependencias económicas, ambientales, sociales, cómo lograr que en ese trabajo se mantenga el nivel de autonomía municipal y realmente pues se pueda llevar hacia un enfoque regional con ciertos acuerdos y con una estructura clara. Lo que nosotros hemos visto con diferentes experiencias nacionales e internacionales es que el paso más importante es lograr una cooperación y una cooperación mediante una institucionalidad que realmente lleve acuerdos. Pero los acuerdos no pueden ser solamente entre las grandes autoridades para lograr esos acuerdos temáticos, interadministrativos, sino realmente debe haber acuerdos que lleven a una alianza entre diferentes actores estatales y no estatales que están en el territorio. Reconocer el rol de la sociedad civil, de la empresa en el territorio, de los diferentes liderazgos que hay allí, para ahí poder empezar a hablar de estas dinámicas asociativas amplias, interactivas, que este trabajo, digamos, a nivel metropolitano nos lleva a una comprensión de lo que pues ahora se está llamando como los nuevos regionalismos, una comprensión mucho más integrada de lo que significan las vocaciones del territorio. En concreto, Bogotá tiene un reto muy grande y es que Bogotá no puede ser comparable con experiencias como la de Medellín o como la de Guadalajara, de ciudades que han tenido un trabajo importante en la constitución de áreas metropolitanas, pero que tienen otras dimensiones y otras problemáticas. El reto con una ciudad como Bogotá, con una megaciudad de las cuales además hay muy pocas en el mundo, de más de 10 millones de habitantes, creo que son como 30 y algo en el mundo. El reto aquí es cómo esta integración puede hacerse con múltiples soluciones. No hay una sola solución para esto. Es necesario, pues, esta integración multiescalar, que bien la definió ahorita, la describió Patricia. Tenemos que entender el nivel regional, el nivel metropolitano, cuál es la instancia que se aborda desde las alcaldías, desde las gobernaciones. Y el reto ahorita va a ser poder entender en esta apuesta cómo se hace este trabajo articulado entre los diversos niveles de integración para que se recojan las experiencias con las que ya se ha avanzado con la RAPE, experiencias que yo creo que además hay insumos muy importantes desde de la mesa de planificación Bogotá con Dinamarca, de todos los esfuerzos anteriores que se han hecho, cómo se recogen y se entienden las diferentes escalas y las diferentes estructuras y cuáles son los aportes en todo este proceso. Reto grande el que hay frente a eso, pero creo que hay un buen camino y unas buenas apuestas desde ambos planes de desarrollo. Así es, Natalia, interesante reflexión que surge desde la academia, desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes. En este orden de ideas, sigamos con la intervención precisamente de Carlos Roberto Pombo, expresidente del Consejo Territorial de Planeación Distrital y director de la Asociación de Obras y Ornato de Bogotá. Carlos
Roberto Pombo. Pues esta apuesta de integración entre Bogotá región incluye en el Plan de Desarrollo de Bogotá. ¿Qué tanta participación ciudadana existe tanto en Bogotá como en Cundinamarca? Ustedes dentro de ese ejercicio de revisión de esa participación ciudadana, ¿qué han podido detectar? Carlos Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, Esperanza. Primero quiero referirme a la interesantísima exposición de Natalia cuando se refiere a que cualquier integración tiene que considerar las autonomías municipales. Si no considera las autonomías municipales, pues estamos llegando a terrenos muy graves. Me voy a referir a un tema histórico que me parece apasionante. El acto legislativo número 1 de 1945, que creó el Distrito Especial, al mismo tiempo estableció que la ley podrá agregar uno u otro de los municipios circunvecinos al territorio de la capital de la República, siempre que sea solicitada su anexión por las 3/4 partes de los consejos del respectivo municipio. 3/4 partes de los consejos. O sea, ahí la intención era clara, una importantísima, digamos, representación de los consejos municipales. Sin embargo, en 1954, la dictadura del general Rojas Pinilla expidió el decreto 3640, que anexó, sin tener en cuenta o en consideración, lo establecido en la Constitución, y los anexó a Usaquén, Engativá, Soacha, Bosa, Soacha no Bosa y Fontibón y otros. Y Soacha precisamente no la integró. Entonces, uno se pregunta hoy en día, ¿cuál será la diferencia que hay en términos de participación y en términos de ciudadanía, o yo lo llamo en términos de civilidad, entre Bosa y Soacha? Es posible que la calidad de vida de Soacha aparentemente sea menos buena que la de Bosa, pero evidentemente la participación de Bosa es infinitamente menor a la de Soacha, porque la escala del municipio permite una mayor integración y una participación de la ciudadanía. Entonces, como hoy estamos, el Congreso está a puertas de modificar el artículo 325 de la Constitución, esa reforma coincide con la formulación de los planes de ordenamiento territorial, pero a esa reforma no ha sido socializada, no ha tenido la participación ciudadana. Tengo aquí, entre otros muchos, una carta de los concejales de Zipaquirá. Hay también una tutela contra eso precisamente por la no participación en estas decisiones. Y resulta que esa decisión, pues esa reforma sí crea un área metropolitana, pero lo único que tiene que ver es con la ejecución de planes y programas de desarrollo e integración y la prestación óptima de los servicios. Entonces, al no haber participación allí y no haber una posibilidad de participación de los consejos municipales, pues va a pasar lo mismo que pasó con Usaquén, Suaba, no sé qué, porque es que Bogotá ya construyó desde 1954 una verdadera área metropolitana. Ahora, digamos, la conmutación que hablaba Natalia, pues digamos que es mucho más que el desplazamiento de ir a trabajar. Resulta que yo considero que la demografía o la dinámica demográfica es quizá el mejor termómetro para medir las 5 dimensiones que hablaba Patricia. Y yo quiero citar una cifra que Patricia me la ha oído muchísimas veces, y es que en el periodo intercensal entre el 2005 y el 2018, Bogotá perdió cerca de 500.000 habitantes. Hay quienes dicen que no, que eso no es tanto, que es que los venezolanos, etcétera. Pero es que los venezolanos ya estaban censados en el censo del 19, porque en el 2018 ya lo censaron. Y hoy estamos viendo cómo hay una migración de retorno de los venezolanos. No sabemos la dimensión, etcétera. Pero lo que sí es más importante es conocer que de Bogotá se está yendo una parte muy importante de su población a los municipios vecinos. No todo va a la sabana. Hay unos que van fuera de la sabana, otros a las ciudades intermedias, especialmente Villavicencio. Y uno nota que si la tasa de crecimiento de Villavicencio en el último periodo censal es de 3.5, o sea,
casi 3 puntos por encima de la vegetativa. Y lo mismo pasa con Armenia, Pereira, etc. Lo que quiere decir que hay una conmutación permanente de grandes proporciones, que yo creo que es fundamental que ese termómetro se conozca y se conozca en detalle. Yo creo que es fácil hacer una, digamos, no digo unas proyecciones solamente, porque es que implica no solo conocer las proyecciones de la población, implica conocer cuál es la composición de los hogares. Muy importante conocer cuál es la densidad de la ocupación territorial en los municipios. No, los municipios no están ocupando con densidades similares. Alguien hablaba de la alta heterogeneidad de los municipios. No es lo mismo como se está urbanizando Soacha que como se está urbanizando Chía. Entonces, es muy importante conocer esas densidades y mirar cuáles son esas tendencias. De esa manera podríamos conocer con mucho más detalle cuál sería la escala de inversiones. A mí me preocupa mucho que la RAPE es de una escala tan grande que no alcanza, digamos, a tomar decisiones de este ámbito de la pequeña escala que son de enorme importancia. Y quiero terminar reconociendo o insistiendo que son muchos los intentos que se han hecho. Yo recuerdo que por allá en los años 70 se hablaba de un comité interinstitucional entre Bogotá y Cundinamarca, un acuerdo firmado por el alcalde y por el gobernador de Cundinamarca. Después vienen todos esos estudios que todos conocemos. Digamos, el último es el famoso Atlas de las ciudades, o no sé qué, con los postmodernos. Y desafortunadamente, pues todo eso se va quedando y se va quedando. No quiero decir que de eso, pues no quede algo, sí queda algo, pero como estamos a puertas de este acto administrativo, pues tenemos que un poquito cambiar el chip y digamos, concientizarnos que eso va a pasar. Muchas gracias. Carlos Roberto, alcanzó a matizar esa pregunta. ¿Cuál debería ser esa apuesta para integrar a la ciudadanía, tanto de Bogotá y los municipios involucrados en esta integración regional? ¿Qué propone desde el CTDPD y también desde los diferentes ejercicios de participación ciudadana que usted ha liderado? Bueno, por eso empecé con el famoso Acto Legislativo 1 del 45. Ahí no hubo ninguna participación ciudadana. Es más, la Constitución ordenaba la participación de 3/4 partes de los consejos y no hubo ninguna. Lo mismo está pasando con este acto legislativo. Por eso les mostraba que tengo varias comunicados, especialmente me ha llamado mucho la atención el de los concejales de Zipaquirá, que piden ser oídos, como muchos otros. Inclusive ya hay varias tutelas contra ese acto administrativo. Entonces, si no hay esa participación ciudadana, pues mal puede haber la formulación de un plan de ordenamiento territorial y, por supuesto, de un plan de desarrollo. Pero yo voy a poner un ejemplo. Se habla, tal vez Patricia conoce, se habla de una vía transversal de la Sabana, que hay un intento de concesión de Odinsa, no sé si la conoces, Patricia. Entonces yo me pregunto, una obra de esa magnitud, ¿qué pensarán los habitantes de Tenjo, los del Rosal, los de Subachoque? ¿Ellos estarán de acuerdo con eso? ¿O cómo pueden hacer una vía de esa magnitud sin que la ciudadanía participe? Pero por otro lado, la participación tiene dos caras. No solamente es cuál es la incidencia del ciudadano en las políticas, no digo en la formulación porque poca incidencia tiene, o por el contrario, qué beneficios le da a la ciudadanía, cómo se construye ciudadanía mediante la participación. Para que haya una verdadera ciudadanía es un requisito sine qua non la participación. No es solamente soy ciudadano luego voto o soy ciudadano luego tributo. No, soy ciudadano luego incido. Y cada vez se vuelve más importante la participación en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo, porque estas decisiones son las que más afectan el entorno inmediato del ciudadano. Y por eso es que se ha vuelto, o mejor dicho, ha adquirido un importantísimo estatus político toda esta cosa. Así lo vimos en la formulación del plan de ordenamiento territorial de 2019, que con Patricia pudimos compartir muchísimo este tipo de discusiones. Gracias. Esperanza González, de Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central. Gracias, Néstor. Creo que
La discusión ha sido bastante interesante, por eso invito a los y las participantes en este foro para que formulen sus preguntas y al final de la sesión podamos tener una discusión con base en las preguntas que ustedes van a hacer a los participantes de este panel. Vamos a conversar con Susana Muhammad. Ella es representante, es concejal, y creo que la mirada de los concejales es importante también porque tienen un papel relevante en el proceso de aprobación del plan de desarrollo y, por supuesto, en las estrategias que han desarrollado para analizar y aprobar el plan de desarrollo. Una de ellas que me pareció muy interesante y que en Bogotá ha generado bastante expectativa, aunque a pesar de la pandemia no fue un proceso muy abierto, pero sí se logró la participación de la ciudadanía en el proceso de discusión del plan de desarrollo a partir del Consejo Distrital, que abrió sus puertas para hacer esa discusión con la ciudadanía. En el análisis que ustedes hicieron en materia del enfoque de Bogotá región del plan de desarrollo, ¿qué cambios, precisiones o adiciones ustedes plantearon en esa discusión para aprobar el plan de desarrollo? Muchas gracias, Esperanza. Obviamente el proceso de discusión del plan de desarrollo en el Consejo de Bogotá es un proceso maratónico. Somos muchas bancadas de diversos colores buscando mejorar el plan y también generando iniciativas. Yo pertenezco a la bancada de la Colombia Humana, Unión Patriótica, tenemos una visión y una proyección de ciudad muy clara y obviamente había aspectos del plan de desarrollo que nos parecían interesantes y tuvimos aportes, tanto así que la alcaldesa reconoció que fuimos la bancada que más sugerencias le hicieron al plan. Sin embargo, desafortunadamente, y sobre todo en este tema de región, algunas de las sugerencias más importantes no fueron incluidas. En el debate lo que pasa es que nosotros podemos proponer, pero solamente se incluye lo que el gobierno acepte. Y hay algo que me preocupa, uniendo la intervención de Carlos Roberto previamente, y les quiero contar esta anécdota porque me parece diciente frente a lo que puede ser el futuro cercano. Y es que, por ejemplo, propusimos que como propósito regional desde Bogotá, obviamente uno sabe que ponemos un propósito en el plan de desarrollo de Bogotá y lo que estamos diciéndole a partir del plan de desarrollo a la alcaldesa en este caso es que lo trabaje con la región y eso pues requiere todo un consenso con la región. Pero proponíamos que como propósito estratégico de Bogotá en la región se protegieran los suelos de categoría 1, 2 y 3 de la sabana de Bogotá frente a la urbanización y frente a la industrialización. Lo estamos usando el suelo más rico para la agricultura en esta crisis de COVID-19. Qué bueno sería tener una despensa alimentaria a las orillas de Bogotá y para toda la sabana de Bogotá, al tener la bendición de tener estos suelos los más ricos del país. Y que hoy estamos urbanizando, que es un crimen en la realidad de la emergencia climática en la que vivimos. Pues pedimos que se adicionara a eso y no fue aceptado. Y la razón por la cual no fue aceptado es que el capítulo regional del Plan de Desarrollo de Bogotá ya estaba concertado previamente con la gobernación y cambiarlo implicaba una gobernación, un acuerdo nuevamente con la gobernación. Los consejos municipales somos los que aprobamos los planes de desarrollo, es nuestra competencia. Y allí esa actitud, esa razón que me dieron, porque no me pueden dar otra razón técnica, no tiene ninguna lógica que Bogotá no se comprometa a la protección de esos suelos fundamentales, la respuesta quiere decir que son acuerdos por arriba los que se empiezan a imponer frente a las decisiones regionales. Y volvemos a ese tema que se está discutiendo hoy en el Senado como una reforma constitucional para crear la región metropolitana, una figura que ni es región ni es área metropolitana y que nadie sabe qué es, y que la constituyen automáticamente una vez se apruebe esa reforma constitucional, hoy en octavo debate de la plenaria del Senado, la gobernación de Cundinamarca y el alcalde de Bogotá. Es la unión, la alianza de dos superpoderes que luego dicen, vamos a mirar cómo se van uniendo los municipios a esa junta de región metropolitana.
Nosotros estamos totalmente en oposición a esa figura. Ojo, no en oposición a la necesidad de una institucionalidad de carácter metropolitano o regional para resolver problemas comunes del territorio. Claro que eso hay que hacerlo para el transporte, hay que hacerlo para los ecosistemas, hay que hacerlo para el agua, hay que hacerlo para la salud, la seguridad. Claro que tenemos que hacer una integración regional, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Lo vamos a hacer creando un superpoder, un King Kong, por encima de la autonomía municipal y por encima de la participación ciudadana? Nosotros no estamos de acuerdo y empieza muy mal porque se concerta primero con los gremios, se concerta entre los políticos y se deja por fuera a los consejos municipales y a los ciudadanos. Gracias, Susana. Creo que ahí hay un tema de debate bastante interesante en términos que hemos venido conversando de cómo se logra la participación ciudadana, cómo se logra la integración de otras voces en la construcción de esas apuestas regionales. Bueno, tenemos una pregunta adicional. ¿Qué avances y dificultades identifican ustedes, aunque ya lo ha señalado, en la propuesta de integración regional consignada en el Plan de Desarrollo de Bogotá? Es decir, ya un poco más allá de lo que has planteado claramente, ¿qué avances podrías ver en algunos elementos que son positivos en la perspectiva de Bogotá región? Pues es que creo que realmente aquí la realidad es la realidad de la configuración de la gobernanza de la región. Me parece que es el tema crítico. Claro, creo que, por ejemplo, la constitución de la RAPE y que ya tengamos una RAPE que tiene casi 5 años de funcionamiento, que esté, por ejemplo, hoy definiendo un plan de abastecimiento regional a la escala del abastecimiento de alimentos, que son los 5 departamentos que constituyen la RAPE, que hayan hecho un acuerdo de protección de los páramos como proyecto estratégico, además que la Bogotá Humana inició ese proyecto estratégico de conservación de los páramos a esa escala. Esos son el tipo de constitución regional que va funcionando y además que va en la vía de la constitución política, porque es que fíjate que la constitución tenía un camino claro que me parece que esta reforma constitucional que están haciendo hoy rompe y que nos deja además en un limbo muy peligroso solamente a la Sabana de Bogotá y sus municipios aledaños y al departamento de Cundinamarca. Y ese camino de la constitución era que arrancábamos con las regiones de planificación, que es precisamente la RAPE, la primera que se configuró en el país, y que a partir de la experiencia real de coordinación, de ir haciendo hechos regionales conjuntos, de ir construyendo las confianzas ciudadanas, se podría llegar en algún momento a una región ente territorial, que ya sería constituir un ente territorial a la escala regional. La actual constitución no impediría, por ejemplo, que Bogotá hiciera una región con Cundinamarca para los temas estratégicos a esa escala, pero lo que nos están metiendo hoy en el Congreso de la República sí nos quita una facultad que es fundamental, que es más fundamental que en cualquier otra parte del país, que es el área metropolitana. Porque es que no hay metrópoli más devastadora que Bogotá frente a los municipios, y la falta de área metropolitana para realmente manejar los fenómenos y hechos metropolitanos que genera la conurbación, que lo vemos claramente en Chía, en Zipaquirá, en Cota, en Soacha, en Mosquera, en Funza, ya es una dinámica que necesita esa escala, y esta región metropolitana nos deja sin esa escala, porque como digo, ni región ni metropolitano. Y a la pregunta de cómo podría participar, pues es que ya la Constitución tenía el camino también claro, por eso es que nos da mucha indignación de que esto haya pasado así, porque, por ejemplo, hoy las juntas metropolitanas, donde hay áreas metropolitanas, cada municipio que es parte de esa junta, de esa área metropolitana, ha pasado por una consulta popular, donde son los ciudadanos en un debate democrático que deciden darle competencias de su municipio a un ente de superior jerarquía. Ese proceso de participación, este artículo que están aprobando hoy de reforma constitucional, se lo pasa por la faja. Y lo segundo, hoy en la ley de áreas metropolitanas, en el gobierno metropolitano, hay un representante de los consejos municipales de cada municipio, porque entonces tú tienes el control político inserto dentro del gobierno metropolitano. Esto que están aprobando hoy, que queda además
plasmado en mármol, porque queda en la Constitución. ¿Quién va a reformar eso en el futuro? Solamente constituye el área automáticamente entre el gobernador y la alcaldesa. Luego los alcaldes de los municipios se pueden ir uniendo a ese junta de gobierno, y además hacen una cosa que me parece que es donde se meten los intereses politiqueros de la región, y es que no se puede cuestionar las rentas de la CAR y se deja la autonomía de la CAR, que me parece que es un debate válido. Cundinamarca tiene unos puntos ahí, pero también el área metropolitana podría tener otros puntos, y esto nunca fue un debate democrático, y ahora se deja por constitución que en esta región metropolitana tienen que quedar los recursos de la CAR. Los activistas ambientales de esta región hemos visto lo que pasa en la CAR de Cundinamarca. Hemos visto cómo transan con politiqueros licencias. Hemos visto cómo aprueban y hacen concertaciones ambientales de los POT, que autorizan para hacer volteo de tierras entre corrupción de los consejos, los alcaldes y la CAR. Entonces, nosotros sí tenemos mucho temor que una figura sin veeduría, participación, pero participación incidente, no nos van a decir que habrá un mecanismo de participación que van a desarrollar en la ley orgánica, eso sea realmente cooptado, es por los intereses muy poderosos que quieren convertir la sabana de Bogotá en una gran urbe, cuando hay muchos en los territorios que están luchando los ciudadanos por mantener sus identidades municipales, por mantener su paisaje y obviamente por proteger los suelos y el agua, que es lo que nos va a dar la vida, y que es una lección importantísima del COVID, que si nosotros no tenemos una fuente de abastecimiento cierto, y entre más cercano y más soberanía sobre ese abastecimiento alimentario de agua tengamos, pues más incierto va a ser nuestro futuro. Ok, gracias Susana. Creo que este es uno de los temas más interesantes, y vamos, de una vez los invito y las invito, el próximo programa va a tratar sobre este tema de las áreas metropolitanas. Néstor. Pues vamos a una pequeña pausa que tenemos programada precisamente para poder tomarnos un vasito con agua y seguir diálogo tan interesante sobre el tema de Bogotá Región en este foro virtual que tenemos con la Fundación Foro Nacional por Colombia y Uniminuto Radio, obviamente con la compañía del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo. En el siguiente bloque estaremos también ya ahondando precisamente en ese tema, en el tema de, bueno, lo que está en juego precisamente en este debate del área metropolitana, o también de esa formulación de esa Bogotá Región que se está planteando dentro del plan de desarrollo. Vamos a una pequeña pausa, vamos a estar fuera 2 minutitos y ya regresamos a este foro. Y bueno, también los invitamos a que escriban sus preguntas y sus inquietudes a través de las diferentes redes sociales, el Facebook Live, tanto de Uniminuto Radio como de la Fundación Foro Nacional por Colombia. Así que estamos esperando sus preguntas y la participación de ustedes a través de este foro virtual. Ya regresamos.
Entonces voy a decirles que volvemos al aire en un minuto, bueno. Seguimos en estos foros virtuales que hacemos desde Uniminuto Radio y la Fundación Foro Nacional por Colombia, junto con la Universidad de los Andes a través de su Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, el CIDER. Hoy estamos analizando esas propuestas, esos retos y oportunidades que surgen a partir de la formulación del Plan de Desarrollo de Bogotá, en el que se analiza precisamente el tema de Bogotá Región. Este tema estamos compartiéndolo precisamente con diferentes invitados. Tenemos la participación de diferentes sectores del ejercicio democrático y la formulación de este mismo plan de desarrollo en los diferentes actores que se ven involucrados precisamente en este ejercicio. Pues retomemos este ejercicio. Pido también el favor a Esperanza González Rodríguez de la Fundación Foro Nacional por Colombia, que me ayude como a matizar este segundo momento que tenemos en este foro virtual que estamos haciendo desde Uniminuto Radio y la Fundación Foro Nacional por Colombia. Gracias, Néstor. Creo que se han dado varias propuestas que al final de este programa vamos a retomar algunos puntos centrales que se han discutido, muy interesantes en términos de cuál es esa apuesta que debemos todavía construir. Y en esa medida, pues vamos a seguir Patricia González de la Gobernación de Cundinamarca. La pregunta básicamente se refiere a cuál es esa estrategia que está emprendiendo, está desarrollando o está formulando la gobernación para posicionar la mirada regional que contemple la intervención de los municipios, y en las discusiones que se han dado ahí hay un punto clave en términos de cuál es la participación de los distintos municipios en esta discusión. Bueno, gracias, Esperanza. Lo primero es decir que la concreción de las acciones previstas en el plan de desarrollo, tanto de Bogotá como Cundinamarca, implican ese trabajo mano a mano con los municipios. De hecho, así lo hemos venido desarrollando. Lo hicimos para la formulación del plan de desarrollo departamental, con un trabajo directamente en las 15 provincias del departamento, con los diferentes actores sociales del departamento para enriquecer, y de hecho mucha de esta agenda regional proviene de ese, digamos, de esos insumos y de esos aportes hicieron los municipios y provincias. Obviamente metropolitana
es el de, tenemos en nuestra agenda y en nuestro plan como una acción fundamental la articulación de los planes de ordenamiento territorial. Y aquí hay un primer nivel de articulación que está dado por la articulación de los planes en función de el río Bogotá. La magistrada Nelly Villamizar, en su sentencia del río Bogotá y en el auto más reciente, ordenó la articulación de los planes de ordenamiento territorial a la luz del POMCA, del plan de manejo, ordenamiento y manejo de la cuenca del río Bogotá, y ese ejercicio lo estamos haciendo con los municipios. Y sabemos que si bien el plan de desarrollo es un instrumento clave, pues el plan de ordenamiento, mucho más dada su vigencia de 12 años y las decisiones fundamentales que se toman a través de estos planes de ordenamiento o esquemas de ordenamiento dependiendo del tamaño de los municipios. Entonces ahí con ellos tenemos unas mesas de trabajo que hacemos en conjunto, Planeación de Bogotá, Planeación de Cundinamarca y la Secretaría de Integración de Cundinamarca, y ahí hay un trabajo conjunto permanente con un reto inmenso que es el de articular esas decisiones de ordenamiento en la región, respetando, y ahí es absolutamente claro, la autonomía de los municipios como autoridad en los temas de planeación y ordenamiento, pero si la mirada regional enriquece ese ejercicio de los alcaldes, pues tendremos, digamos, un desarrollo mucho más provechoso y productivo en la región. Y ahora bien, en el tema de región fundamental frente a los puntos que se han tratado en la sesión de ahora. Lo primero es señalar, y ahí retomo unas palabras del señor gobernador en relación con qué es la región metropolitana y es crear una figura que no existe en la legislación. ¿Por qué? Porque la realidad excepcional de Bogotá y Cundinamarca requiere una figura excepcional que no está prevista hoy. De alguna manera la ley de áreas metropolitanas dijo, excluye a Bogotá de la figura de áreas metropolitanas, y dice, debería ser una ley para reglamentar este tema o definir este tema de cómo se organiza. Entonces, como diría el gobernador, la figura de la región metropolitana es una puerta, es crear una figura que no existe, y luego con la ley orgánica, y ahí eso se lo hemos comentado a los municipios, hoy precisamente en la asamblea del CID con 26 municipios de Cundinamarca compartimos los alcances y el estado de este proyecto de acto legislativo que efectivamente se encuentra en este momento en debate en la plenaria del Senado. Y compartíamos hoy que lo que viene a continuación con la ley orgánica es cómo cruzamos la puerta, cómo los municipios que sientan que requieren una figura como la región metropolitana para gestionar sus asuntos, para tener una capacidad mayor. Es que si a un municipio le llega un auto que le dice recupere el río Bogotá, tiene un municipio la capacidad única de hacerlo, la competencia total y la responsabilidad total de hacerlo, cuando resulta que son 46 municipios y varias entidades del orden nacional, departamental y municipal que convergen en la solución de ese problema. Pues realmente eso es lo que busca la región, que tengamos un instrumento capaz de permitirnos gestionar unos asuntos que nos trascienden en lo municipal. Y me parece importante señalar que la gobernación esta figura, porque es el resultado de un acuerdo de muchas voluntades. El hecho de estar hoy en su 8º debate, al ser acto legislativo, tiene que surtir 2 vueltas, 8 debates, pues ha implicado todo el análisis, la vinculación, la reflexión, acoger las propuestas de los representantes a la Cámara, tanto por Bogotá como por Cundinamarca, coincidir, recoger el sentir del señor gobernador y la señora alcaldesa, de los municipios, de manera que ha sido el lugar donde está hoy el proyecto resultado de un proceso amplio de debate en el Congreso de la República,
Nosotros hemos tenido desde la gobernación convocatorias, conversatorios con los municipios, y una vez sea aprobado el acto legislativo, si así lo dispone hoy el Senado de la República, entraremos en un proceso de diálogo con los municipios, de ilustración a los municipios. Ustedes deben saber que la ley orgánica que desarrollará la región metropolitana va a decir cómo son los mecanismos para ser parte de la región. Eso no está dispuesto hoy, eso no está escrito hoy. Hoy no dice cuáles son los pasos para hacer parte de una región metropolitana. Hoy lo que plantea el proyecto de acto legislativo es crear una figura para que sobre esa figura en la ley orgánica determinemos cómo se definen los hechos regionales, cómo entramos a ser parte o entran a ser parte de los municipios de la región, cuáles son esos temas que vamos a tratar, cuáles son los mecanismos de financiación, cómo es el proceso de toma de decisiones. De manera que ahí, en ese proceso de la ley orgánica, continuaremos en esa recorrido, diálogo, conversación, retroalimentación con los municipios, porque es fundamental el sentir de los municipios. Aquí transmito lo que ha dicho el señor gobernador en múltiples ocasiones en el Congreso de la República y en demás escenarios, señalando que lo que vamos a es de los diferentes municipios del departamento que vean en la región cuáles son esos beneficios y esas oportunidades para gestionar su desarrollo. Precisamente, bueno, y agradecemos esta intervención de Patricia González de la Secretaría de Integración Regional de la Gobernación de Cundinamarca. Pero escuchemos esto que se está pensando precisamente desde la Alcaldía Mayor de Bogotá con Gabriela Niño Sicart. En ese orden de ideas, la pregunta aquí sería, ¿cuál es esa acción que se contempla desde la Alcaldía de Bogotá para implementar esa apuesta regional del Plan de Desarrollo Distrital? Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Pues tal vez lo primero es nuevamente enmarcar la discusión en el momento en el que estamos, ¿no? Estamos hoy en el último de los debates. Si todo sale bien, contaríamos muy prontamente con una nueva figura en la Constitución que nos permitiría por fin crear una región metropolitana. Y creo que hay que hacer hincapié en lo que señalaba la doctora Patricia en su intervención anterior, y es que esta figura que se está creando no existe en la Constitución. Hoy Bogotá solamente podía recurrir a la RAPE, que se ha conformado y ha mostrado unos logros importantes, pero no resuelve todos los temas de la planificación, mucho menos la capacidad de articular el ordenamiento territorial con los municipios con los que más relación funcional existe. Y la otra figura que existía era la región el área metropolitana, pero como bien lo señalaba Patricia, no permite la ley actual que podamos ponerla a funcionar. Tal vez uno de los aspectos más importantes, y ahí voy a responder la pregunta, tiene que ver con que esta figura que se está creando permite que la gobernación, o más que la gobernación, el departamento de Cundinamarca, haga parte de la región metropolitana, porque de esta manera no solamente, digamos, existe un ente territorial de mayor alcance en su jurisdicción, sino que fundamentalmente Cundinamarca, y ahí me robo un poco las palabras que ha utilizado tal vez el gobernador y la Secretaría de Integración de Cundinamarca, en el sentido de que es el departamento el que tiene una función primordial de concurrir y de apoyar el desarrollo sostenible de sus municipios. En ese sentido, una alianza en una institución o en una figura de gobernanza directamente entre Bogotá y los municipios, así se dejen las previsiones, demás previsiones que están en el proyecto de acto legislativo, como la prohibición expresa de que haya anexión, no puede haber anexión, la obligatoriedad de reglamentar todos los asuntos respectivos a cómo va a entrar a funcionar la región metropolitana a través de la ley orgánica, con todas esas previsiones, sin una figura con la fortaleza que tiene Cundinamarca en una región metropolitana, probablemente los municipios tendrían todavía los temores que han tenido en el pasado con respecto a que Bogotá de alguna manera los lleve por delante en las decisiones, así no los absorba.
Cundinamarca va a ser un contrapeso muy importante y va a ser el mejor aliado para los municipios. Y así es que la gobernación ha entendido ese papel. En ese sentido, lo que viene ahora es precisamente trabajar en la reglamentación de la ley orgánica. No solamente desde Bogotá, sino desde Cundinamarca, se ha insistido en que la reglamentación de la ley orgánica, que va para un caso particular, que es lo que abre este acto legislativo, que es para este caso en concreto, requiere una ley orgánica en donde se desarrollen todas las reglas de conformación, de cómo se hace efectiva la participación en todos sus niveles para que los municipios de manera voluntaria puedan hacer parte de la región metropolitana, la estructura de gobernanza, la toma de decisiones, los mecanismos de financiación, todos ellos serán tomados en la ley orgánica. En ese sentido, nuestra tarea que se viene enseguida es trabajar de manera conjunta, con espacios mucho más intensos de participación con los municipios para diseñar esta ley orgánica y luego ponerla en marcha para poder conformarla efectivamente con la participación de los municipios que lo desean. Le agradecemos a Gabriela Niño Sicar de la Alcaldía Mayor, de la Secretaría de Integración Regional también. En ese orden de ideas, pues vamos también con la intervención de Natalia Franco, que quizá la pregunta en este caso es, bueno, ¿qué papel juega la gobernanza en la generación de reglas y espacios de diálogo, en el fortalecimiento de la integración con Bogotá, de los municipios y el departamento de Cundinamarca? Natalia, bienvenida, adelante. Gracias, Néstor. Yo estoy escuchando los planteamientos de Patricia y de Gabriela y las alertas que nos pone Susana sobre la mesa, y me parece que hay temas en los que debemos insistir. No existe un referente de área metropolitana aplicable a Bogotá en el caso colombiano. El tamaño de las otras áreas metropolitanas no es comparable y no podemos pensar en que lo que funcionó allí funciona para Bogotá. De hecho, como lo dije hace un rato en mi pasada intervención, no existe un referente latinoamericano. San Salvador, Guadalajara, todos estamos hablando de unas ciudades de unos tamaños que no son comparables con lo que significa Bogotá. El referente más cercano por tamaño que habría sería un referente como el de París, Île-de-France, y si estamos pensando en ese referente, digamos, en términos de tamaño, pues realmente tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en colombianizar esto, qué significa y qué significa la constitución de esta figura, área, región, que tiene todas estas complejidades. Entonces, pues definitivamente el modelo de gobernanza es un reto porque hay que comprender cómo interactúan las diversas escalas, la municipal, la metropolitana, la departamental, la supradepartamental con la RAPE, como bien se ha mencionado, y estas pues tienen que sumar, no se trata de que se traslapen y de que nos llenemos de una burocracia innecesaria, sino realmente entender cuáles son las instancias y el alcance de cada una de ellas. Lo que nosotros hemos estado insistiendo, y si ustedes oyen a cualquier persona de nuestro equipo hablando de este tema, es en tener como hoja de ruta los hechos metropolitanos. Pero Patricia los nombró hace un rato y esa es una hoja de ruta que da una posibilidad clara de entender el territorio independientemente de las divisiones administrativas de las que estemos hablando. Los hechos metropolitanos en últimas nos habla de cuáles son las interdependencias, cuáles son las potencialidades, pero sobre todo cuáles son los conflictos que hay en el territorio. Y a partir de ahí es donde se puede entender mejor cómo es que juegan las diferentes estructuras municipal, departamental, supradepartamental, etcétera, y cuál es su rol en la solución de esos conflictos. Parte de lo que estamos viendo es que entender los hechos biofísicos, socioeconómicos, institucionales, y ver cómo se aterrizan estos en proyectos concretos, pues son los que en últimas han hecho que se pueda construir confianza en los territorios y que se jalonen procesos de gobernanza participativa en donde el proyecto entendido desde el hecho
permite romper esas fronteras. Eso es lo que nos tiene que ayudar a lograr la institucionalidad que se construya. Digamos que si entendemos esta lógica de trabajo para solución de conflictos en el territorio, podemos empezar a interactuar. Pero queda en el aire un tema clave y es cómo trabajar las asimetrías. Definitivamente el riesgo más grande que hay y los temores más grandes que hay detrás de todo esto es cómo trabajar con los municipios pequeños a la sombra de Bogotá y su tamaño y cuál es el rol de la gobernación. Nosotros creo que ahí hay que innovar mucho. Nosotros tuvimos una experiencia acompañando a Guadalajara en un ejercicio particular a través del cual, con la metodología de hechos metropolitanos, terminamos construyendo instrumentos para priorizar proyectos en donde haya realmente un ejercicio de participación de los diferentes municipios. Y yo creo que ese tipo de ejercicios, ese tipo de instrumentos que den voz a los diferentes actores pueden permitir avanzar para que la gobernanza de la que estemos hablando no solamente sea esta estructura y este traslape entre estructuras, sino además una forma de gestión en el territorio, teniendo en cuenta pues, los retos y conflictos y potencialidades de cada uno de los territorios. Centro de Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo. Adelante, Esperanza. Bueno, gracias Natalia. Vamos a continuar con Roberto Pombo y a partir de las discusiones que hemos venido dando y que Roberto también ha planteado, nos interesaría que nos comentaras cuáles son los principales desafíos que está enfrentando en este momento. Gracias. Natalia habla de las experiencias externas de otras áreas metropolitanas, habla de Guadalajara, de París, pero yo quiero, y para reforzar lo de Susana, quiero decir que la sabana de Bogotá tiene unas características ambientales únicas en el mundo. Es la región plana en el trópico frío más grande del mundo. Eso le da unas condiciones excepcionalísimas. Y eso quiere decir que tenemos que protegerla de alguna manera muy cuidadosa. La protección de la sabana, que tiene esas características ambientales, son únicas. Por eso la Ley 99, en el artículo 61, estableció que la sabana tenía unas condiciones ambientales especialísimas y que debería ser considerada como una región de protección. Por otro lado, la Ley 388 habla de que para los suelos de expansión es necesario conocer las dinámicas demográficas. No podemos seguir pensando que cada municipio crea su área de expansión según su leal saber y entender. Para eso están las CAR, o la CAR particularmente, o quizá esta nueva institución. Lo mismo, ojo con que es la Ley 1469, dice que solo se pueden urbanizar, como dice Susana, los agrológicos 1, 2, 3, siempre y cuando no haya ninguna otra opción de desarrollarlo. Quiere decir que hay que proteger los suelos agrológicos 1, 2, 3. Eso hace que los planes de ordenamiento territorial no puedan seguir siendo aislados uno de otro. Tiene que haber un plan de ocupación de la sabana muy cuidadoso, concertados sí con los municipios, por supuesto, concertados por la CAR, apoyados con la gobernación, pero un solo plan de ordenamiento territorial. Tenemos que conocer cuál es una densidad apropiada para estos territorios. No es posible seguir expandiendo y lo que llaman el volteo de tierras a la topa tolondra. Eso es peligrosísimo, porque estamos acabando con una de las suelos más valiosos que tiene el país, inclusive el mundo. Entonces, mi invitación es a que miremos con mucho cuidado cómo proteger la sabana. Quiero anunciar que se ha creado con los ambientalistas, y quiero invitar a Susana a ese tema, un grupo de defensa de la sabana, liderado por el exministro Manuel Rodríguez, y está haciendo la Sociedad de Mejora, la Secretaría Técnica de ese grupo, porque vemos con mucha preocupación que eso siga creciendo.
y que siga creciendo de esa manera tan desordenada. Pero por otro lado, yo tengo ciertas, digamos, esperanzas. Una es que después de hacer muchos estudios, otra vez Patricia me los ha oído mucho, la tasa vegetativa de esta región en muy poco tiempo va a ser igual a 0. Es decir, la tasa de natalidad está descendiendo de una manera tan importante que estamos por debajo de 2 en la tasa de fecundidad, estamos cerca de 1,8, o sea, es decir, estamos por debajo de la posición de reemplazo. En cambio, la de natalidad sigue aumentando. ¿Y qué decir del coronavirus? Entonces, eso haría que solamente estuviéramos creciendo por migraciones internas. Y si estamos creciendo por migraciones internas, sí puede haber unas políticas públicas que redireccionen esas migraciones internas. Gracias. ¿Aló? Elsa, qué pena, estoy en un foro. Gracias, Roberto. Una última pregunta, un minutico. ¿Qué se debe tener en cuenta para disminuir la desconfianza y el desinterés ciudadano hacia los temas regionales? Pues yo creo que lo más importante, pues es desde mi experiencia, es reactivar y darle su verdadera magnitud e importancia a los consejos territoriales de planeación. No solamente está en Bogotá, que han sido reglamentados por los dos acuerdos, el 13 y el 12, sino que cada municipio tiene su consejo territorial de planeación. Yo tuve la oportunidad de participar hace varios años en el consejo territorial del Rosal, y eso era mucho más importante, créanme, que el consejo mismo de la ciudad. Nosotros lográbamos aglutinar mucho más población, porque es que esto se vuelve una cosa muy, muy importante y de gran valor. Lo que hay es que darle su verdadera importancia. El año pasado con Patricia, pues, aunque tuvimos algunas diferencias, pues logramos una cosa muy importante, que es que la ciudadanía conoció lo que era un plan de ordenamiento territorial y para dónde iba el plan de ordenamiento territorial. Y esto regresa a la confianza y esto vuelve a darle confianza. Pero si no es posible participar, lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario, es generar frustraciones en la ciudadanía. Entonces, hay que darle la oportunidad de participar. Y yo creo que hay que darle mucho más oportunidades de participar. En la planeación participativa puede haber inclusive posibilidad de que ciertas localidades o sectores inclusive definan el uso del suelo bajo un marco de un plan de ordenamiento general. Y lo mismo pasa en los municipios pequeños. Así como se habla de los presupuestos participativos, la planeación participativa tiene que existir y tiene que haber una forma para que eso sea efectiva y sea incidente, porque de lo contrario, cada vez estamos generando una brecha más grande entre la administración y el ciudadano. Néstor. Carlos Pombo, así es. Susana Muhammad, la concejala, quería decir algo de las intervenciones que ya han pasado por cámaras y micrófonos. Sí, claro, ha sido muy interesante y agradezco a todos los que han participado. Yo quisiera hacer unas precisiones. Es falso, no es verdad que la ley de áreas metropolitanas le haya prohibido a Bogotá usar esa figura y que además la respuesta sea una reforma constitucional. Lo que dice es que se debe hacer una ley especial y ahí Natalia nos dice, claro, Bogotá necesita una configuración especial porque los hechos metropolitanos y la escala no es la misma que en cualquier otra parte del país. Y eso lo contempló la ley. Y podríamos estar hoy democráticamente, abiertamente y participativamente construyendo la ley de área metropolitana para Bogotá, que podría inclusive contar con la participación de la gobernación, pero manteniéndonos en una escala para unos hechos metropolitanos concretos. Y si queríamos trabajar otros hechos que superaban esa escala, está la RAPE o está la posibilidad de configurar una región Bogotá-Cundinamarca. Yo no entiendo este engendro de región metropolitana, realmente cómo va a constituir el trabajo alrededor de los hechos regionales. Entonces, no es verdad que necesitemos una reforma constitucional. Y cuando ustedes leen lo que queda en la reforma constitucional, es regresivo para la participación ciudadana, es regresivo para los derechos de la gente de la sabana. ¿En qué sentido es regresivo? Pasamos de una democracia participativa que tiene hoy la ley de áreas metropolitanas que exige consultas populares, o sea, es la gente la que decide que su municipio va a entregarle poder a una figura
más amplia, y eso genera un proceso democrático de información, de debate público, además en la era de las redes sociales, de la comunicación, muy diferente a lo que hemos vivido antes. Pero cercenaron eso y entonces hoy dejan que sea la democracia representativa en los consejos municipales. Pero también cercenan la participación de los consejos. Nos dicen las funcionarias de la gobernación y del distrito en planeación que eso se va a reglamentar en la ley orgánica. No es verdad. La ley orgánica no puede modificar lo que queda en la Constitución. Y en la Constitución queda que esto está automáticamente creado, se crea de una vez por la gobernación y la alcaldía. Y le da estas dos poderes de veto sobre la decisión de los municipios. ¿Alrededor de qué? Del nombramiento de un gerente. Háganme un favor, ¿cuándo hemos visto un gerente al nivel constitucional? Y de la aprobación del uso de los recursos. Entonces, la gobernación y Bogotá hacen una coalición por encima de los municipios. Después, reglamentaremos en la ley orgánica cómo se unen los municipios, pero ya queda claro que esto ya quedó constituido con un papá y una mamá, que es Bogotá, Cundinamarca, por encima de los municipios. Y lo que más me preocupa en este momento, ya muy coyuntural, muy concreto, es la planadora que se nos viene con los planes de ordenamiento territorial y otra vez el derecho a la participación ciudadana. Yo creo que Carlos Roberto vivió lo que fue en el pasado año ese debate democrático del POT y que se frenó en el Consejo de Bogotá porque realmente hubo una movilización ciudadana. Es la primera vez, porque los tiempos han cambiado, la ciudadanía se ha empoderado, que realmente la incidencia ciudadana es tan profunda en una decisión de ordenamiento territorial como fue la negación del POT el año pasado en el Consejo de Bogotá. Pero se nos viene una planadora en un acuerdo por arriba y peor aún, liderado por una magistrada con una sentencia que ordena el territorio desde lo judicial, que también es increíble, y que ya está articulando, que además esa magistrada le ordenó al Consejo de Bogotá votar favorablemente el POT de Peñalosa, hágame el favor. Hasta ese nivel hemos llegado. Bueno, esta planadora se nos viene y no lo digo simplemente por resquemor político, lo digo porque el cronograma, soy parte de la Comisión Accidental de Seguimiento al POT en el Consejo de Bogotá, hemos estado reunidos con la secretaria de Planeación múltiples ocasiones. El cronograma es absolutamente absurdo para la participación ciudadana. Pretenden presentarnos el POT al Consejo de Bogotá en noviembre de este año, o sea, exhaustar todas las etapas en pocos meses, cuando estamos en plena pandemia y donde cómo va a poder participar la ciudadanía con conciencia de un tema tan complejo como el POT. Y me temo que si lo van a presentar en noviembre al Consejo de Bogotá es porque ya hay un acuerdo por arriba con la gobernación, que además lidera a los municipios. Ayer estuve en el Consejo de Zipaquirá y los concejales de Zipaquirá no tenían ni idea de esto que ya va en séptimo debate de reforma constitucional. Es más, cuando se enteraron, cuando dimos el debate, fueron los que estaban a favor del proyecto, fuimos los que tenemos observaciones serias al proyecto. Mandaron una carta firmada por 14 de los 17 concejales, como lo dijo Carlos Roberto, al Congreso diciendo que no aprueben eso, que nadie se ha enterado en la región. Las fuerzas vivas de la región no saben. ¿Dónde están los acueductos comunitarios? ¿Dónde está el campesinado de la región? Aquí sí hubo claramente reuniones con Camacol y con Pro Bogotá. Ellos sí están que bien enterados del proceso de constitución de esta región metropolitana y a nosotros eso nos preocupa por los antecedentes que ya ha habido en el manejo del suelo en la región y la sabana de Bogotá. Bueno, de alguna forma usted ya me contestó una pregunta que tenía ahí en el tintero, que es el tema de cómo se articulan los diferentes consejos municipales de esta región. Sin embargo, yo creo que sería interesante poder dar un espacio para una réplica, ya sea de Gabriela Niño Sicar, de parte de la Alcaldía de Bogotá, de la Secretaría de Integración Departamental, y lo mismo desde Patricia González. Entonces yo creo que aquí tenemos ya en cámara a Gabriela Niño Sicar, entonces ahí empezamos con Gabriela. Muchas gracias. No, digamos que para en la discusión, pero sí entrar en algunas precisiones. Digamos que efectivamente la ley de áreas metropolitanas no prohíbe el funcionamiento de un área metropolitana para Bogotá. Lo que hemos encontrado es que con todo y la posibilidad de crear esa área metropolitana con los municipios y
inclusive con una reglamentación a través de la ley, esto no ha sido posible por esas asimetrías que sienten los municipios, primero porque en una regla normal de área metropolitana, Bogotá igual seguiría siendo un municipio núcleo. En ese sentido, se está buscando superar esos temores con la ley, con el acto legislativo que está en curso. Como lo han dicho los representantes y los senadores que han estado en ese debate, y lo mencionaba nuevamente la secretaria de Integración de Cundinamarca, este debate en el Congreso ha servido para alimentar esa propuesta, para dejar tranquilos a los diferentes representantes, no solamente de Cundinamarca y Bogotá, sino incluso de otras regiones, porque comprenden que esto es una reforma constitucional para un caso que tiene unas dinámicas muy particulares, a diferencia de cualquier otra región en donde existan dinámicas metropolitanas en el país. En ese sentido, creemos realmente que esta figura un poco especial que se está creando con la Constitución, que permite una figura que no es exactamente el área metropolitana que hoy está en la ley, que solamente permite a Bogotá asociarse con sus municipios cercanos, sino que además permite la entrada de la gobernación de Cundinamarca, nos da a todos una mayor certeza y por fin un espacio donde podamos empezar a hablar de esos temas que nunca hemos podido discutir, como la provisión del agua, como el transporte, esos temas que de alguna manera Bogotá siempre ha terminado decidiendo por su cuenta, por ser el municipio de mayor escala dentro de la sabana y que tiene, digamos, el control sobre algunos de los, o parte de los recursos de la sabana. Creería yo que eso es uno de los puntos más importantes a considerar en esta discusión. Me gustaría que la doctora Patricia González pudiera señalar algo al respecto, si es posible. Gracias. Gracias, Gabriela, por darme la palabra. Pues bien, yo creo que justamente lo que ha surtido el año pasado, durante todo el año pasado, y lo que llevamos corrido de este año ha sido justamente esa discusión con diferentes actores, muy en el marco del Congreso de la República, las diferentes audiencias públicas, incluso la que se realizó en días pasados. Y quizá no tendría sentido hoy criticar el acuerdo y el punto en común al que han llegado el gobernador y la alcaldesa y los demás actores, porque eso justamente es uno de los elementos más claves. Y creo que ustedes y muchos de ustedes directamente al haber sido miembros de gabinetes lo hemos vivido. Yo también he sido miembro de gabinete distrital y sé que esas tensiones que se dan entre los mandatarios del departamento y de Bogotá son los que permiten llegar a un acuerdo o permiten no consolidar los acuerdos. Y creo que en este momento es fundamental que existan esos acuerdos entre esas altas instancias, efectivamente, de gobernador y alcaldesa para estar en el punto en el que estamos, con un principio fundamental, y es el de el interés general, el bienestar de una región que reclama por años esta figura y esta estructura para gobernar los temas. Y me gustó, digamos, la definición que nos hace Natalia. Efectivamente, gobernanza es tomar decisiones y acompañadas por una comunidad, una sociedad participativa, como también lo decía Carlos Roberto. Entonces, de manera que este proyecto y el estado en el que se encuentra refleja esa coincidencia de intereses de diferentes actores políticos, económicos, técnicos, en torno a la urgencia de tener esta figura de gobernanza para nuestra región. Y ya suficiente haber dicho que es una región excepcional con unas características particulares. Y lo otro en relación con la consulta es que en el país existe 6 áreas metropolitanas ISO establecida en la ley 1625 del 2013. En la última área metropolitana que se creó fue la de Valledupar en el año 2009. Y conocemos de fracasos
frente a esa posibilidad de preguntar y de hacer una consulta, lo cual no quiere decir que no vaya a haber participación. Me parece súper rescatable la propuesta de Carlos Roberto en el sentido de involucrar a los consejos territoriales de planeación. Yo en particular como ex miembro del Consejo Territorial de Bogotá y como, digamos, en su momento, cuando fue el primer Consejo Territorial en Bogotá, sé de la importancia de esos escenarios diversos, participativos, y me parece valioso trabajar con los consejos territoriales de planeación, con las organizaciones sociales, con las organizaciones gremiales. No considero, y también viniendo del sector privado, que en una reflexión y en una decisión tan trascendental para el futuro de nuestra región, digamos, hablamos con estos y no con estos, o consideramos los intereses de estos o de aquellos. Este ha sido un proceso abierto, transparente, en el cual las decisiones tienen lo que está plasmado en el proyecto de acto legislativo, es justamente ese producto de un análisis sobre cuáles son esos temas que le convienen a la región. Y creo que la ley orgánica es justamente esa ley que nos va a permitir, como ya lo he dicho, decir cómo va a ser ese proceso. Aún no está definido, no hay ninguna decisión en términos de que sea una anexión, eso está claramente negado en el proyecto. Lo que hay es definir, lo que se debe definir es ese proceso para que los municipios que así lo consideran, no es una decisión impuesta, sino es una decisión del municipio y de su órgano de representación más significativo, al cual también le serio plan de ordenamiento territorial y que toma las grandes decisiones de su municipio. En ese sentido, se reconoce el rol de los consejos municipales. No sé si Carlos Pombo, Susana Muhammad o Natalia Franca tengan alguna apreciación para matizar eso que hemos hablado acá de las áreas metropolitanas y de la Bogotá región. Entonces, ¿quién levanta la mano de alguna forma? Vamos con Carlos Roberto Pombo y volvemos con Susana Muhammad. Yo le cedo la palabra a Susana, por supuesto. Adelante, Susana. Muy querido Carlos Roberto, muchas gracias. No, yo sí quiero, pues digamos, precisar también que el texto que está hoy en ese artículo, que yo lo veo como un gran gorila en la Constitución, es un texto que surge en el 6º debate. Yo le he venido haciendo seguimiento a esto desde el primer debate. Es más, estuve en la primera audiencia antes del primer debate, donde no me dejaron hablar porque era candidata y decían que la política no se debía inmiscuir. Lo único que tiene este artículo ahí es política. Y entonces, ese parágrafo transitorio donde nos ponen un mico, como por ejemplo, no podemos cuestionar las rentas de la CAR, como un acuerdo por arriba sin discusión democrática. Eso que está hoy en el texto apareció hace un mes y medio, en el 6º debate, y se prendió el debate en el 7º debate cuando llegó a la primera comisión del Senado y 4 senadores empezaron a hacer observaciones que prendieron las alarmas. Entonces no nos pueden decir que ha sido un proceso participativo. El mico apareció a último momento. Es un mico terrible. Yo me pregunto, y lo voy a decir en sana lógica democrática, no podemos dar un debate si la región metropolitana, el área metropolitana, necesita una autoridad ambiental para los problemas urbanos del área metropolitana, que los genera el mismo proceso de urbanización. Es la CAR la que nos va a solucionar los problemas ambientales creados por el problema de los hechos metropolitanos. Yo fui secretaria de Ambiente de Bogotá y estoy clarísima que la CAR no tiene esa competencia, que si se necesita una entidad especial, una autoridad especializada. Por ejemplo, la Secretaría de Ambiente es la autoridad ambiental del casco urbano de Bogotá y se ha especializado en los problemas que solo surgen a partir de la urbanización. ¿Y por qué el área metropolitana lo puede tener? Hoy queda vetado en un artículo de la Constitución pensar en eso y poner esa discusión por el acuerdo de unos representantes, unos senadores y la alcaldesa y la gobernadora. Y la sociedad, ¿dónde estuvo el debate sobre ese punto en la sociedad? No existió, apareció hace un mes, la gente ni siquiera sabe. ¿Podemos entonces confiar en ese acuerdo por arriba? Yo creo que el infierno está lleno de buenas intenciones. Yo creo que hay creo que todos compartimos, todos, la necesidad de esa institucionalidad.
pero muchos de nosotros pensamos que si no está lleno de democracia y lleno de ciudadanía, en las condiciones de lo que ha pasado en esta región, es un riesgo muy alto, muy, muy alto. Carlos Roberto, adelante. Gracias. Bueno, no, yo quería solo hacer un comentario que, pues, con base en lo que hace un momento comentó Susana, este proyecto inició con una propuesta de ProBogotá. De tiempo atrás, pues otras organizaciones habían hablado de ese tema muchas veces. También habló Susana de una concertación con Camacol. ¿Cuál es realmente la gran preocupación que los ambientalistas tenemos sobre la sabana? Es la urbanización. Quiero ser claro, es la urbanización de la sabana. Entonces, concertar con ProBogotá o con Camacol es ir en contravía de la concertación con los ambientalistas. Es que la sabana tiene unos valores ambientales irrepetibles que no se pueden destruir con la urbanización. Hay que hacer lo posible para evitarlo. Gracias. Esperanza González Rodríguez, de la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central. No te estamos escuchando. Gracias, Néstor. Muy interesante el debate. Creo que nos deja muchas preguntas, pero también la posibilidad de construir alrededor de ellas. Hay puntos de vista, como siempre, diferentes. Creo que hay algunos elementos que vale la pena resaltar de esta discusión y que nos va a permitir visualizar, continuar en la discusión y ver cómo y examinar cómo se va construyendo este proyecto de Bogotá Región en la práctica, que es en últimas lo que nos interesa, cuáles van a ser esos resultados, pero sobre todo cómo vamos a estar atentos a esa construcción colectiva. De todas las exposiciones voy a resaltar algunos puntos, no significa que son los fundamentales y los más importantes, pero creo que aglutinan algunos aspectos que deberemos seguir prestando atención. Uno de ellos tiene que ver indudablemente con que en este momento existen buenas relaciones entre Bogotá y el departamento y con los municipios. Creo que eso hay que resaltarlo, hay buena voluntad y este es un elemento importante para la construcción colectiva, pero allí es necesario afianzar esa integración, esa articulación, en la perspectiva de una mayor institucionalización de esta figura, en la perspectiva de establecer reglas de juego claras y de identificar cómo es el procedimiento y qué es lo que se pretende buscar. Ello significa también involucrar a distintos actores en estos procesos que se van a desarrollar y no solamente actores ciudadanos, que son importantes y es necesario escuchar la voz ciudadana, sino también se ha señalado la necesidad de tener en cuenta actores políticos como los alcaldes, como los concejales, los diputados, tener en cuenta también el sector empresarial, los gremios, y por supuesto también la academia que puede contribuir en la construcción de esa apuesta y en la visibilización de cuáles son esos retos y cuáles son esas posibilidades reales. Otro de los temas que me parece importante que se plantea y que está en el orden de la discusión también en nuestro país y que tiene que ver con la descentralización es el tema de las autonomías de las entidades territoriales, que todos sabemos que están bastante maltrechas con todo este proceso de recentralización que ha vivido el país. Y este es un reto importante en términos de cómo respetar esas autonomías, cómo trabajar la existencia de asimetrías que tenemos en esas relaciones, y ustedes lo han planteado. Natalia también lo ha dicho, Gabriela, Patricia, bueno, creo que ahí hay unos temas importantes de revisar y de cómo lograr que el caso de Bogotá no sea un poder absoluto, como ha sucedido en muchas ocasiones, y le reste posibilidades a otros municipios. Entonces allí hay un tema clave.
Ligado con lo anterior y con todos estos elementos, creo que el tema del modelo de gobernanza, que es necesario construirlo, es importante trabajar en esa perspectiva y trabajar con distintos sectores y cómo vamos a establecer ese modelo de gobernanza desde la perspectiva, por supuesto, también de la intervención de distintos actores, de la apuesta de ser un gobierno articulador, un gobierno abierto, y allí, por ejemplo, definir cuáles son esas instancias, cuáles son los alcances, cómo mejorar los procesos, cómo definir ciertos elementos de trabajo conjunto. Otro tema que me parece que es válido y que es necesario tener en cuenta es el tema de los conflictos que se presentan en los distintos territorios, cómo vamos a manejar esos conflictos, cómo vamos a reconocerlos, porque es importante también el reconocimiento en términos de cómo vamos a construir una apuesta por la región capital. Y esto tiene que ver con lo que decía Carlos Roberto también en el caso de reconocer que la sabana de Bogotá tiene unas características ambientales únicas y que ello también está generando una serie de conflictos que lo hemos vivido desde hace mucho tiempo en términos de la urbanización, en términos de utilizar ciertos territorios para urbanizarlos, que eso lo vimos y por eso pues una de las razones tiene que ver con el POT de Bogotá de la administración pasada. Y allí un tema importante que es un desafío enorme en términos de la planeación y es la apuesta por articular los POT y los procesos también de planeación que se dan en las distintas municipios y en las regiones. El otro asunto tiene que ver, y que ya lo he señalado, pero me parece importante indicarlo, y es la incentivar y promover la participación de la ciudadanía, bien sea a través de los espacios institucionales, como se señala, lo que tiene que ver con los consejos territoriales de planeación, pero también con otros espacios que han existido y que es necesario seguir trabajando, y también tener en cuenta no solamente los espacios institucionales, sino aquellos espacios de movilización ciudadana, espacios no institucionales en los que la ciudadanía ha venido trabajando en los distintos territorios y en los que se apuesta por lograr una transformación y unas mejores condiciones de vida. El otro asunto que nosotros lo vamos a discutir en otro programa dentro de un tiempo, que tiene que ver con la discusión muy interesante que se dio sobre el tema del área metropolitana. Y allí hay un elemento importante que yo creo que hay que resaltar, y es, como decía Natalia, construir un referente específico para esta figura, dado que tiene unas connotaciones distintas a las que hemos visto y a las que conocemos. Es una apuesta que se debe adelantar, y no solamente desde la perspectiva normativa, sino también desde la perspectiva social, económica, cultural y de apuestas. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo logramos realmente establecer un área metropolitana y que en últimas logre la articulación y el beneficio a distintos sectores de la población? Este es un tema que es bastante complejo, que tiene muchas aristas y que vamos a seguir trabajando en esa apuesta, como les decía, en un próximo programa en el que vamos a presentar algunos elementos que ya han sido aquí analizados, pero con mayor profundidad y enfocando en la perspectiva de cómo logramos realmente entender esa figura, cuál va a ser el alcance de la misma, cómo va a ser las reglas de juego y los procedimientos, y creo que es muy valioso la participación de todos y todas en esa apuesta, si realmente es viable o no y si conviene o no, porque yo creo que hoy en día los temas de articulación, los temas de trabajo con otros municipios y con las posibilidades de construcción colectiva son importantes. Creo que seguramente se me quedan algunos elementos, pero me parece que estos son aspectos que vale la pena retomar y que
vamos a estar haciendo seguimiento en la apuesta que tiene tanto Bogotá como el departamento y los municipios de Bogotá región. Muchas gracias por su participación y esperamos poder encontrarnos en otros momentos y en otros escenarios. Muchas gracias. Quisiera escuchar una intervención final de Natalia Franco, que creo que tiene una consideración que quizá se nos está quedando por fuera del tintero. Natalia. Muchas gracias. Yo creo que Esperanza resumió muy bien los puntos. El único tema que yo quisiera dejar adicional sobre la mesa es pues, reconocer que ha habido instancias de participación. Yo creo que de todas maneras no sobra dejar en claro todo el trabajo que han hecho las mesas con el plan de ordenamiento territorial desde antes, desde el año pasado y el ejercicio que se ha hecho este año, las mesas que se han hecho con los alcaldes. Pero creo que aquí queda un tema clave sobre la mesa y es que las instancias de participación son súper necesarias, pero son súper necesarias muy aterrizadas en el territorio. Como decía yo hace un rato, hay un tema de participación en donde hay múltiples liderazgos en el territorio que deben reconocerse y esto implica buscar la diversidad de las voces. Creo que Carlos Roberto nos ha puesto puntos muy importantes sobre la mesa y debemos como reconocer lo que ha habido y abrir nuevos espacios de participación porque aquí hay mucho por construir y sería un mal momento para dar un paso atrás cuando vemos que hay acuerdos que han avanzado bastante, pero creemos pues que realmente hay que enriquecerlos y bueno, bienvenidos los espacios para acompañar este proceso y que salga adelante con alguna figura que nos beneficie a todos. Muchas gracias. Es Natalia Franco Borrero, directora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo del CIDER de la Universidad de los Andes. También agradecemos la participación de Patricia González, de la Secretaría de Integración Regional de Cundinamarca, la participación también de la concejala de Bogotá por la Colombia Humana, Susana Muhammad. Muchas gracias también por su intervención. También de la Secretaría de la Directora de Integración Regional Nacional, Integración Internacional de la Secretaría de Planeación de Bogotá, a Dalia Gabriela Niños Sicart. Agradecemos su participación. También la de Carlos Roberto Pombo Urdaneta, presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y con experiencia también del CTPD. Y obviamente también a nuestro aliado en este ejercicio de participación ciudadana y de difusión de estos ejercicios que tienen que ver con el ordenamiento territorial, con la Bogotá región y obviamente con este plan de desarrollo de Bogotá. La directora de la Fundación Foro Nacional por Colombia en el capítulo Región Central, Esperanza González Rodríguez. Esta es Uniminuto Radio 1430M y uniminutoradio.com.co. Un gusto llegar hasta sus pantallas, hasta sus dispositivos móviles y esperamos seguir en este ejercicio virtual de participación ciudadana y de formación ciudadana también aquí en estos medios y estas posibilidades que tenemos desde la radio y también desde las plataformas digitales. Mi nombre, Néstor Ballesteros, soy parte del equipo de Uniminuto Radio y un gusto llegar hasta donde ustedes están. Muchas gracias a todos nuestros invitados y a ustedes, los que estuvieron siguiendo esta conversación, pues un agradecimiento muy grande. Que estén muy bien, muchas gracias.